Aquí estamos en el primer vídeo de 2026 en el embalse del Guadalmena. Tenemos el embalse a un 92% de su capacidad, que es de 345 hectómetros cúbicos. El agua está turbia, como es natural. Hay aquí un gentío hoy, que esto es la feria de Sevilla. Yo me voy a quedar en la zona del embarcadero. He venido más que nada por ver el panorama, cómo está. Le queda un poquito para llenarse, todavía pueden venir lluvias. Entonces, bueno, como veis, muy bien, el embalse hacía ya muchísimos años que no se llenaba. Bueno, en un principio, como no sé cómo me voy a encontrar el tema, por lo pronto pues vengo con mi hilo trenzado. Como es natural, voy a poner un cable de acero. Me va a parecer de que no tengo cable de acero. Sí llevo, tío. Mira. Sí llevo. Normalmente siempre suelo ir preparado. Dice el refrán que hombre precavido vale por dos. Bueno, para hablar algo mientras, como veis, hace un día soleado, una temperatura cercana a los 20 grados. He visto alguna carpa, pero bueno, de las carpas es normal. Vamos a ver si sacamos algún lucio. El lucio comienza al desove antes que el blasbás. El blasbás es un pez que empieza a desovar bastante más tarde. No obstante, pues cabe la posibilidad de que al estar el embalse tan lleno, normalmente cuando está el pantano lleno se suele pescar mejor que cuando le falta mucha agua. Bueno, pues como el agua está turbia, pues he decidido poner algo que emita vibraciones y emita reflejos. Entonces voy a poner una cucharilla, ¿vale? Así en las aguas tomadas serán más visibles y los peces podrán captar las vibraciones que emiten las palas. Bueno, pues hay en la orilla muchos enganches, hay muchas ramas secas. Y nada, ya se me ha enganchado la cucharilla un par de veces y he conseguido sacarla.
Bueno, sigo con la cucharilla, que la verdad es que se ve bastante bien, pero no he conseguido ver nada. Sé yo que hoy va a ser muy difícil de pescar algo. Voy a hacer aquí esta récula. Y a ver si acercándonos un poquito más a la récula, un poquito más allá donde baja el arroyo, pues tuviéramos más suerte de que hubiera algún pez por allí. Bueno, no obstante vamos a seguir, que todavía nos queda bastante rato. Bueno, pues nada, voy a cambiar la cucharilla por una spinnerbait, porque aquí en la spinner tenemos las vibraciones de la cucharilla, tenemos el destello de las palas, pero tenemos el añadido del jig, ¿vale? Que es un atrayente más que la cucharilla no tiene. Que aquí la cucharilla, pues tenemos los destellos, tenemos las vibraciones, pero nada más. Y aquí en la spinner, pues tenemos lo mismo que la cucharilla, más que tenemos el jig encima de un color llamativo, verde fluorescente, que se ve muy bien en aguas turbias. Tendremos más posibilidades. Encima también tenemos una pala en color dorado y otra en color plata, y creo que este señuelo nos va a dar mayor resultado. La cucharilla se nos está enganchando mucho cerca de la orilla y nada, hay mucho enganche. La spinner nos va a salvar con más facilidad los obstáculos que la cucharilla, que ya se me ha enganchado varias veces y bueno, la he podido sacar porque llevo el hilo trenzado. En fin, he tenido suerte de no perderla. Así es que vamos a montar la spinner y a ver si nos da mejor resultado. De vez en cuando se ven unos pececillos pequeños en la superficie, son algunos, y bueno, también he visto alguna carpa. Pasa que al estar el agua muy turbia, tienen que estar muy en la superficie para que lo podamos ver.
Bueno, aquí nos hemos parado un poquito a descansar, porque la verdad es que hace calor y me parece que voy a tener que subirme las mangas de la camisa, porque hace una tarde espléndida, pero molestan las mangas. Entonces, pues nada, voy a ver si me subo las mangas para estar un poquito más fresco y seguimos con la pesca. ¡Sí, señor! Se va. Parece que la cosa se ha animado. Pues nada.